¿Y si te dijera que detrás de más de 10.000 aventuras y promesas rotas se esconden los nombres más grandes del rock and roll, convirtiendo el backstage en un campo de batalla lleno de mentiras y traición? Desde Robert Plant y sus relaciones abiertamente imprudentes hasta Jimmy Page y las que mantuvo en secreto. Estos son los 25 mayores infieles en la historia del rock and roll. 1. Elvis Presley. Una de las estrellas más grandes de la historia del rock and roll, Elvis Presley era amado por millones, pero detrás de la fama, su vida era tormentosa. Estuvo casado con Priscilla Presley, pero su matrimonio no era tan feliz como parecía. Fue infiel muchas veces, y Priscilla tuvo que soportar sus constantes traiciones. Priscilla conoció a Elvis cuando ella tenía solo 14 años. Él influyó en su vida de muchas maneras y controló muchas de sus decisiones. Cuando se casaron a finales de los años 60, ella esperaba que su amor durara. Pero Elvis no pudo mantenerse fiel. Estaba rodeado de fama y tentaciones, y tuvo aventuras con muchas mujeres, incluyendo actrices de Hollywood y reinas de belleza. Sus amigos cercanos, conocidos como la mafia de Memphis, ayudaban a mantener sus secretos. Una de sus aventuras más conocidas fue con Anne Margaret, su coprotagonista en la película Viva Las Vegas. Su conexión era fuerte, y Priscilla lo sabía. También tuvo relaciones con Sybil Shepherd, Linda Thompson y muchas más. Mientras vivía una vida de fama y emoción, Priscilla se sentía atrapada y sola. Eventualmente, Priscilla decidió dejarlo. Cuando ella inició una relación fuera del matrimonio, Elvis se enfureció. No podía aceptar una traición, a pesar de haber sido infiel durante años. Su matrimonio terminó a comienzos de los años 70 y sus problemas personales solo empeoraron. Sus decisiones imprudentes no solo rompieron su familia, también contribuyeron a su caída. 2. John Lennon. Músico famoso y símbolo de la paz, John Lennon tuvo una vida personal complicada. Antes de estar con Yoko Ono, estuvo casado con Cynthia Powell. Ella estuvo con él antes de que se hiciera famoso, pero su relación se deterioró con el crecimiento de su fama. Aunque Cynthia esperaba que él cambiara, Lennon no le fue fiel. Cuando la Beatlemanía se apoderó del mundo, muchas mujeres querían estar con él, y él cedía a la tentación. Cynthia intentó ignorar la realidad, pero llegó un punto en que ya no se podía ocultar. La mayor traición ocurrió cuando volvió de un viaje y encontró a Yoko Ono en su casa, usando su bata. Lennon no pidió disculpas ni intentó arreglar las cosas, simplemente siguió adelante. Incluso después de estar con Yoko, Lennon continuó teniendo aventuras. Algunas personas pensaban que eran la pareja perfecta, pero quienes los conocían veían los problemas. En un momento, Yoko incluso lo animó a tener una relación con su asistente, May Pang, con la esperanza de salvar su matrimonio. Lennon hablaba de amor y paz, pero luchaba por ser fiel en su propia vida. Escribió canciones hermosas e inspiró a millones, pero sus relaciones personales estuvieron llenas de errores y dolor. 3. Mick Jagger. El famoso cantante de The Rolling Stones era conocido por llevar una vida al límite. Muchas mujeres lo deseaban, y él salía con quien quisiera. Desde el principio, tuvo muchas novias, y eso nunca cambió. El amor, el matrimonio, o incluso los hijos, no lo detuvieron. Su primera relación seria fue con Marianne Faithfull. Ella lo amaba profundamente, pero él no le fue fiel. Incluso salió con su mejor amiga, Anita Pallenberg. Más tarde se casó con Bianca Jagger en los años 70, pero la fidelidad no estaba en sus planes. Bianca dijo que su matrimonio terminó antes siquiera de comenzar. La relación más larga de Mick fue con Jerry Hall. La gente pensaba que esta vez sería distinto, pero siguió engañándola. Jerry se quedó con él durante años, a pesar del dolor. Pero cuando Mick tuvo un hijo con otra mujer, Luciana Jiménez, Jerry decidió que ya era suficiente. Lo dejó. Incluso entonces, Mick siguió adelante rápidamente. A medida que envejecía, Mick continuó saliendo con mujeres famosas y ricas. Su encanto hacía que la gente lo perdonara sin importar lo que hiciera. A diferencia de otros famosos que escondían sus infidelidades, Mick era abierto y honesto sobre su vida. Nunca fingió ser otra persona. 4. David Bowie. Cantante famoso por cambiar constantemente de imagen y estilo, David Bowie adoraba crear nuevas personalidades, tanto en la música como en la vida real. No seguía las reglas de nadie. Su matrimonio con Angie Bowie fue inusual desde el principio. Vivían una vida llena de lujos y emoción, pero no respetaban las normas tradicionales del matrimonio.
Se decía que ambos aceptaban tener otras parejas, pero aún sin reglas, muchos se preguntaban si eso seguía siendo infidelidad. David salió con muchas mujeres bellas y famosas, como actrices, modelos y otras cantantes. Una relación importante fue con Ava Cherry, una cantante que estuvo con él durante varios años. Ella sabía que no era la única. Se hablaba de que había salido con mujeres que también habían estado con Mick Jagger. Incluso circularon rumores de una relación secreta entre David y Mick, lo que aumentó la curiosidad sobre su vida. Bowie no pensaba que el compromiso significara estar con una sola persona. Iba de una relación a otra, sin quedarse mucho tiempo. Incluso después de casarse con Iman, su pasado seguía lleno de secretos y aventuras. Todos sabían que era un gran artista, pero la fidelidad no era una de sus virtudes. 5. Keith Richards. Conocido como el chico malo del rock and roll, Keith Richards era tan culpable de infidelidad como su compañero de banda Mick Jagger, aunque Mick recibiera más atención. Le gustaba romper las reglas y no creía en la lealtad hacia una sola persona. No solo engañaba, disfrutaba del caos que causaba. Su relación más famosa fue con Anita Pallenberg. Tuvieron un amor intenso pero complicado, y era sabido que ambos salían con otras personas. El mayor escándalo ocurrió cuando se dijo que Anita lo había engañado con Mick Jagger, algo que impactó a los fans. Aunque se enojó, Keith también había sido infiel muchas veces. Para él, el amor nunca fue sinónimo de fidelidad. Era vivir libremente, aunque otros salieran heridos. Después de Anita, Keith siguió con su vida salvaje. Tuvo muchas novias que iban y venían. Cada nueva chica se enamoraba fácilmente de él, pero pronto él seguía su camino. Cuando se casó con Patty Hansen, algunos creyeron que por fin había sentado cabeza. Pero, ¿podía alguien tan amante de la libertad realmente quedarse con una sola persona? Dicen que Keith nunca se arrepintió de ser infiel. Para él, era simplemente parte de su vida. ¿Alguna vez amó de verdad a alguien o era demasiado salvaje e inquieto para pertenecer a una sola persona? 6. Eric Clapton. Conocido por algo más que su música, Eric Clapton no solo fue infiel, hizo algo incluso peor. Traicionó a su amigo cercano, George Harrison, enamorándose de su esposa, Pattie Boyd. Pattie, muy bella e inspiración de muchas canciones famosas, estaba casada con George hasta que Eric decidió que la quería para él. Escribió la canción Layla, expresando su dolor por no poder tenerla. Cuando Pattie lo rechazó, él cayó en una profunda tristeza y empezó a usar sustancias para sobrellevarlo. Con el tiempo, Pattie cedió. Sus encuentros secretos llevaron al final de su matrimonio con George. Sorprendentemente, George no se enojó con Eric. Incluso bromeó diciendo que Eric era como su esposo político. Pero el deseo de Clapton no terminó ahí. Después de casarse finalmente con Pattie, siguió engañándola con otras mujeres. La peor traición ocurrió cuando tuvo un hijo con otra mujer mientras aún estaba casado con Pattie. Con el corazón roto, ella lo dejó. Es curioso, porque escribía canciones hermosas sobre el amor verdadero y la lealtad. Pero en la vida real, Eric Clapton no pudo dejar de engañar y herir a las personas que decía amar. 7. Bruce Springsteen. Cantante famoso por sus canciones sobre la vida cotidiana y la clase trabajadora, Bruce Springsteen era querido por sus fans porque sus letras parecían sinceras y reales. Pero en su propia vida, las cosas no siempre fueron tan claras ni simples. Se casó con la actriz Julianne Phillips. Al principio parecía tenerlo todo: fama, dinero y una esposa hermosa, pero pronto surgieron problemas. Viajaba constantemente por sus giras, lo que complicaba mucho su matrimonio. Durante una de esas giras, Bruce se acercó mucho a Patty Stialfa, una cantante de su banda. Patty y Bruce compartían una conexión especial que iba más allá de la música. Quienes estaban cerca notaban claramente la química entre ellos. En una gira a finales de los años 80, los paparazzi los captaron juntos. La foto más famosa los mostraba abrazándose en Roma. Esa imagen confirmó lo que muchos sospechaban. Julianne se sintió profundamente herida, y el público quedó sorprendido. Los fans que creían en sus canciones sobre honestidad y compromiso quedaron confundidos. Su matrimonio terminó en 1989, y poco después comenzó oficialmente su relación con Patty. Bruce y Patty se casaron en 1991 y han estado juntos muchos años. Pero aún hay quienes se preguntan si sus primeras decisiones fueron correctas. Su música habla de aprender de los errores, pero en la vida real, incluso los famosos toman decisiones que lastiman a los demás. 8. Bono. El famoso cantante de la banda U2.
Bono ha estado casado con su esposa Ali Hewson desde 1982. A diferencia de muchas estrellas del rock, siempre pareció diferente porque evitaba escándalos y problemas con sustancias. Sin embargo, siempre hubo rumores de que pudo haber tenido relaciones secretas con otras mujeres. Nunca se comprobó nada, pero la gente hablaba. A menudo se lo vio con mujeres famosas como Penélope Cruz y las modelos Christy Turlington y Helena Christensen. Como pasaban tiempo juntos, algunos se preguntaban si eran solo amistades o algo más. Bono nunca habló públicamente de estos rumores, así que nadie sabe la verdad. La vida de una estrella de rock está llena de viajes, hoteles lujosos y fiestas nocturnas. Todo eso puede hacer difícil ser fiel a una pareja. Bono nunca admitió haber hecho algo malo, pero la duda siempre estuvo presente. Aunque evitó grandes escándalos, los rumores muestran que incluso las personas famosas que parecen intachables enfrentan preguntas y sospechas. Bono decidió no comentar sobre estas historias, manteniendo su vida privada en total misterio. 9. Sting. Cantante de la banda The Police, Sting era visto como sabio y reflexivo. Escribía canciones que hacían pensar sobre el amor y la vida, y muchos lo consideraban no solo un músico, sino también un poeta. Durante años, su matrimonio con Trudy Styler fue visto como sólido. Esto llamaba la atención, ya que muchos músicos famosos tienen matrimonios fallidos. Pero Sting tenía secretos en su pasado. Antes de casarse con Trudy, estuvo casado con la actriz Frances Tomelty. Su matrimonio terminó de forma pública y dolorosa cuando él se enamoró de Trudy, que era la mejor amiga de Frances. Esto fue una de las traiciones más conocidas en la historia del rock. Incluso después de casarse con Trudy, hubo rumores de que le fue infiel. Se hablaba de relaciones fuera del matrimonio. Además, Sting hablaba abiertamente sobre temas íntimos, lo que hacía que muchos dudaran de si realmente creía en la fidelidad. Nunca se comprobó que volviera a ser infiel, pero la duda quedó. Sting es encantador y talentoso, y algunos se preguntan si usaba ese encanto también fuera del escenario. Después de muchos años, sigue casado con Trudy, y se ven felices. Pero su pasado complicado aún genera preguntas. 10. Phil Collins. Otro cantante famoso cuyas canciones llegaron al corazón de millones, Phil Collins escribía sobre tristeza, amor y pérdida. Muchos creían que sus canciones nacían de su propio dolor, pero no solo sufrió por amor, también fue quien causó dolor. Phil era conocido por no ser fiel en sus relaciones. Tuvo varios matrimonios y muchos terminaron mal. Su segunda esposa, Jill Tabelman, vivió una separación muy pública. Se decía que terminó el matrimonio enviando un fax. Aunque él lo negó, mucha gente lo creyó. Luego se casó con Oriane Sebey, uno de sus grandes amores, pero también uno de sus mayores problemas. Su matrimonio siguió el mismo patrón: amor intenso, mentiras y desconfianza. Sus errores le costaron mucho dinero y causaron mucho sufrimiento. A pesar de todo, Phil no perdió muchos fans. Su música y su sinceridad en entrevistas protegieron su imagen. La gente lo veía como alguien que sufría, no como alguien que hacía sufrir. Pero la verdad era clara. Lastimó a muchas personas que decía amar. Hoy se lo recuerda como un músico talentoso y una persona que luchó con el amor y la honestidad. Su historia es de errores, promesas rotas y lecciones aprendidas a la fuerza. 11. Eddie Van Halen. Famoso por su virtuosismo con la guitarra, Eddie Van Halen era considerado una leyenda, capaz de crear música que dejaba a todos sin aliento. Pero detrás de los reflectores y los aplausos, su vida no era sencilla. Eddie ocultaba muchos problemas al mundo. Estuvo casado con la actriz Valerie Bertinelli y a ojos del público parecían una pareja feliz. Pero la realidad era distinta. Eddie engañaba a Valerie con frecuencia, cometía errores una y otra vez, sobre todo durante las giras. Iba de ciudad en ciudad, enfrentando muchas tentaciones a las que rara vez se resistía. El mundo de los conciertos y los tours estaba lleno de excesos. Allí, las reglas se rompían sin consecuencias. Valerie intentó ignorar lo que pasaba porque quería que su amor sobreviviera. Pero incluso el amor más fuerte no puede resistir tantas heridas. Además de la infidelidad, Eddie también luchó con el abuso de sustancias y el alcohol.
Estas adicciones empeoraron todo. Poco a poco, sus problemas destruyeron su matrimonio hasta que ya no quedó nada. Finalmente, el divorcio fue la única salida. Años más tarde, Valerie confesó que aún lo amaba, a pesar del daño que le había causado. Eddie fue un genio con la guitarra, pero descuidado con el amor. Alcanzó la cima de la música, pero perdió a la persona que más quería por culpa de sus propios errores. 12. Rod Stewart. Otro cantante famoso por sus errores con las mujeres, Rod Stewart no se esforzaba por ocultarlos. Era abierto sobre su vida y no le importaba lo que la gente pensara. Cantaba canciones que conmovían a las personas, pero en la vida real solía herir a quienes tenía cerca. Se casó con Alana Hamilton, pero su matrimonio se vino abajo. Siempre estaba buscando emoción y diversión, y eso dañó profundamente su relación. Más tarde, se enamoró de Rachel Hunter. Pero otra vez, su deseo por la aventura pesó más que su compromiso. Lo particular de Rod era que siempre decía la verdad. No inventaba excusas ni mentiras para justificar sus errores. Hacía bromas al respecto y aceptaba quién era. Algunas personas apreciaban su honestidad, mientras que otras lo veían como alguien incapaz de cambiar. Incluso al envejecer y buscar una vida más tranquila, su pasado lo seguía. Rod creía que ser infiel era simplemente parte de su forma de ser. Vivió una vida que muchos envidiaban, pero también enfrentó las consecuencias de sus elecciones. 13. Ozzy Osbourne. Famoso por su estilo de vida salvaje, Ozzy Osbourne era conocido por su comportamiento extremo, su música ruidosa y sus excesos. Pero detrás de toda esa fama, ocultaba un secreto que impactó a todos. Su error más grave fue engañar a su esposa, Sharon Osbourne. En el año 2016, el mundo se sorprendió al saber que Ozzy había estado teniendo una aventura. Mantuvo una relación prolongada con una estilista llamada Michelle Pugh, pero no fue su única infidelidad. Había sido infiel muchas veces antes, con al menos 6 mujeres diferentes. Los fans quedaron impactados, ya que Sharon siempre había estado a su lado, incluso durante sus peores crisis con el alcohol y las drogas. Las cosas empeoraron cuando Ozzy declaró que sufría de una compulsión y que entraría a terapia. Muchos se preguntaron si realmente era una adicción o solo una excusa. Sharon se sintió herida y humillada. Llegó a preguntarse públicamente si alguna vez podría volver a confiar en él. A pesar del dolor, Sharon y Ozzy permanecieron juntos. En el año 2017, renovaron sus votos matrimoniales, pero algo se rompió para siempre. Su imagen quedó marcada por la traición, y muchos dudan de que haya podido recuperarse. 14. Gene Simmons. Otra estrella de rock famosa por su vida desenfrenada, Gene Simmons era parte de la banda Kiss, conocida por sus shows explosivos, maquillaje y estilo alocado. Gene se hizo célebre por sacar la lengua, escupir fuego y festejar sin límites. Pero Gene tenía un gran problema. A diferencia de otros músicos que intentaban ocultar sus infidelidades, él era completamente abierto al respecto. Afirmaba haber estado con más de 5.000 mujeres e incluso decía tener fotos de cada una. No era solo una conducta de rockstar, era una obsesión. Su pareja de toda la vida, Shannon Tweed, conocía su comportamiento e intentaba sobrellevarlo. Al principio, bromeaba en público sobre ello, pero con el tiempo comenzó a sufrir. Alrededor del año 2010, Shannon se hartó y le expresó su descontento. Ese momento fue un punto de quiebre para Gene, que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pasado. Aunque prometió dejar de ser infiel, a Shannon le costaba creerle. Su historia estaba llena de mujeres, mentiras y arrogancia. En el año 2011, tras muchos años juntos, finalmente se casaron. Fue una sorpresa, ya que nadie creía que Gene pudiera asentarse. La gente se preguntaba si alguien como él, tras una vida tan descontrolada, podría realmente cambiar. ¿Podía ser fiel luego de tantos años de excesos? 15. Paul Stanley, cantante de Kiss. Paul Stanley era querido por los fans porque parecía más amable y romántico que su compañero Gene Simmons. A diferencia de Gene, no alardeaba sobre estar con muchas mujeres, pero también tuvo sus secretos y muchas veces lastimó a otros con su silencio. Durante los mejores años de Kiss, muchas mujeres se sentían atraídas por él. Pensaban que Paul era especial y afectuoso, pero en secreto mantenía relaciones con varias al mismo tiempo. Mientras Gene lo hacía abiertamente, Paul fingía ser exclusivo.
lo que hacía sus mentiras aún más dolorosas. Sus parejas no sabían unas de otras, y cuando lo descubrían, quedaban devastadas. Se hablaba en voz baja de sus citas secretas y promesas rotas. Paul aparentaba ofrecer amor, pero a menudo no era sincero. En el año 2005, dijo haber cambiado. Se casó con Erin Sutton y aseguró que ahora era más sabio. Sin embargo, muchos dudaban de que pudiera dejar atrás sus viejos hábitos. 16. Jimmy Page. Guitarrista famoso por su música increíble y su imagen enigmática, Jimmy Page fascinaba a sus fans. Pero detrás de su talento había muchos secretos. No solo disfrutaba de la fama, también planeaba cuidadosamente su vida personal para mantenerla oculta. Salía con muchas mujeres mientras fingía estar comprometido con una sola. Buscaba modelos, groupies y figuras famosas, siempre en secreto. A diferencia de otras estrellas del rock que presumían sus conquistas, Jimmy escondía todo para proteger su imagen. Una de sus relaciones más polémicas fue con una joven menor de edad. Jimmy la mantuvo alejada del público y del mundo. No solo lastimó a sus parejas, también afectó a sus amigos, su banda y a sus seguidores. Incluso cuando formó una familia con una reconocida modelo, continuó saliendo con otras mujeres en la sombra. 17. Robert Plant. Conocido por su poderosa voz, su melena dorada y su carisma en el escenario, Robert Plant era adorado por los fans que lo veían como alguien especial. En el escenario parecía mágico y perfecto, pero fuera de él, su vida era muy distinta. Estaba casado, pero actuaba como si no lo estuviera. A diferencia de Jimmy Page, que escondía sus relaciones, Robert las mostraba abiertamente. Todos sabían de sus romances, aunque su esposa lo esperara en casa. Una de sus amantes fue muy importante para él. No era solo una aventura, la llevaba a todos lados, incluso de gira. Su esposa no sabía nada, pero ni siquiera esa mujer fue suficiente. Robert seguía buscando nuevas parejas en cada ciudad. Con el tiempo, su matrimonio terminó, pero su comportamiento no cambió. Aunque su fama bajó, los rumores sobre sus relaciones continuaron. Cantaba sobre el amor, pero sus acciones contaban otra historia. Su vida estuvo llena de promesas rotas y corazones heridos. 18. Jerry Lee Lewis. Famoso por su estilo salvaje al tocar rock and roll, Jerry Lee Lewis también era conocido por su vida personal tormentosa. Maltrataba a sus esposas y fue infiel en repetidas ocasiones. Se casó 7 veces y nunca entendió el valor de la fidelidad. No solo engañaba, humillaba y controlaba a sus parejas. Algunas de esas relaciones se volvieron peligrosas. Su acto más escandaloso fue casarse con una adolescente. Esto horrorizó al mundo, ya que ella era demasiado joven y él mucho mayor. Su carrera cayó, pero él no cambió. Incluso durante ese matrimonio, tuvo otras mujeres. Su carácter explosivo asustaba a sus esposas. 2 de ellas murieron en circunstancias trágicas y misteriosas. Algunos se preguntan si fueron accidentes o si hubo algo más. Su vida estuvo rodeada de dolor, miedo y oscuridad. Jerry Lee Lewis se hizo famoso por su música, pero también será recordado por el sufrimiento que causó. 19. Axl Rose. Vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose fue amado por su música, pero su vida personal era un desastre. Lastimaba a las mujeres con las que salía por su deshonestidad e infidelidad. Se mostraba como un amante apasionado, pero usaba su encanto para manipular. Su relación con la supermodelo Stephanie Seymour fue famosa porque parecían perfectos, pero en secreto, Axl salía con otras mujeres. Cuando Stephanie se enteró, lo dejó. Antes de ella, estuvo casado con Erin Everly, quien también sufrió por su mal carácter y engaños. Incluso al envejecer, Axl no cambió. Siguió cometiendo los mismos errores y lastimando a quienes lo rodeaban. Aunque su música dejó huella, también lo hizo el dolor que causó. 20. Slash. Guitarrista de Guns N' Roses, Slash también era famoso por sus problemas personales. Llevaba una vida llena de excesos y no intentaba ser fiel. Trataba a las mujeres como si no importaran, saltando de una relación a otra sin pensar en el daño que causaba. Su primer matrimonio con Renée Suran parecía ideal, pero estaba lleno de mentiras. Slash tenía muchas aventuras mientras seguía casado. Eventualmente, Renée no aguantó más y pidió el divorcio. Luego se casó con Perla Ferrar. Al principio todo parecía distinto.
pero volvió a sus viejos hábitos. En el año 2014, Perla lo dejó porque ya no podía soportar su infidelidad constante. Incluso después de su segundo divorcio, no cambió. Slash siguió saliendo con muchas mujeres, sin mostrar interés por la fidelidad ni por el respeto. Fue una leyenda en la música, pero también conocido por no saber amar. 21. Tommy Lee. Baterista famoso de Motley Crue, Tommy Lee era conocido por llevar una vida salvaje. Amaba las fiestas, la música y la fama, pero muchas veces lastimó a las personas cercanas por su falta de fidelidad. Estuvo casado con Heather Locklear en los años 80. Aunque parecía feliz, tenía muchas amantes a sus espaldas. Heather descubrió la verdad y se sintió profundamente herida. En 1993 decidió dejarlo porque no podía confiar más en él. Después se casó con Pamela Anderson. Se comprometieron tras solo 4 días de conocerse. Al principio, su matrimonio fue puro entusiasmo, pero pronto Tommy volvió a su comportamiento de siempre. Mentía y tenía relaciones con otras mujeres. Pamela sufrió mucho y terminó el matrimonio en 1998. Incluso tras ese divorcio, Tommy no cambió. Su vida demostró el lado oscuro de ser una estrella del rock, lastimar a los demás mientras se busca solo diversión. 22. Nikki Sixx, bajista de Motley Crue. Nikki Sixx vivió al límite, lleno de excesos y decisiones peligrosas. Usó drogas, fue infiel y actuó sin pensar en las consecuencias. Escribió un libro sobre su vida llamado The Heroin Diaries, donde admitía abiertamente haber herido a quienes amaba. Estuvo casado con Brandi Brandt y tuvo hijos con ella. Pero mientras Brandi cuidaba de la familia, Nikki tenía aventuras con otras mujeres. Al principio no sentía culpa. Sus acciones destrozaron a su familia y llevaron al divorcio. Luego se casó con Donna de Rico, pero repitió los mismos errores. Nikki no sabía ser fiel y dañaba a las personas que confiaban en él. En 2014, se casó con Courtney Bingham e intentó cambiar. Más adelante, reconoció que su conducta venía de una profunda inseguridad. Aún así, su pasado hacía difícil que otros volvieran a creer en él. 23. Vince Neil, vocalista de Motley Crue. Vince Neil amaba la fama y vivía rodeado de fiestas, alcohol y desenfreno, pero con frecuencia rompía promesas y hería a quienes lo rodeaban, porque no se tomaba en serio sus relaciones. Su primera esposa fue Beth Lynn. Cuando alcanzó la fama, no pudo resistir las fiestas ni a otras mujeres. Ni siquiera intentaba ocultarlo. El matrimonio duró poco, porque Beth se cansó del dolor. Después se casó con Charisse Rudel y tuvo una hija con ella. Pero Vince siguió desapareciendo para irse de fiesta y estar con otras mujeres. Charisse se sintió traicionada y lo dejó. Más tarde se casó con Lia Gerardini. Aunque ya era mayor, Vince no pudo cambiar. Nunca pidió disculpas por herir a los demás. Siempre hizo lo que quiso, sin pensar en las consecuencias. 24. Bret Michaels, cantante de Poison. Bret Michaels era querido por su estilo confiado, su sonrisa y su presencia en el escenario. Pero detrás de su imagen de estrella del rock, escondía un patrón de infidelidad que lastimó a muchas personas. Era conocido por tener múltiples relaciones al mismo tiempo. Los medios siempre hablaban de su vida personal, llena de drama. Su escándalo más famoso ocurrió en los años 90, cuando tuvo una aventura con Pamela Anderson, quien estaba casada en ese momento. Mientras Pamela enfrentó fuertes críticas, Bret siguió con su estilo de vida, alternando entre varias parejas. Su hábito de ser infiel no fue algo temporal, duró muchos años. Siempre eligió la emoción de lo nuevo antes que la lealtad. Más tarde participó en un reality llamado Rock of Love, donde varias mujeres competían por su amor. Este programa dejó claro que no buscaba una relación seria. Quienes lo conocían contaban que, una vez pasada la emoción, Bret dejaba a las personas atrás. A pesar de tener dinero, fama y admiradores, nunca logró conectar verdaderamente con alguien. Algunos creen que su fama lo llevó a actuar así. Otros piensan que simplemente esa era su naturaleza. 25. David Lee Roth, vocalista de Van Halen. David Lee Roth era famoso por sus actuaciones enérgicas y su personalidad extravagante. Brillaba tanto dentro como fuera del escenario, y nunca siguió las reglas, especialmente en el amor. Durante los años de mayor éxito de Van Halen, era conocido por salir con muchísimas mujeres y por alardear de ello. Para él, las citas eran como un juego.
Disfrutaba conocer a alguien distinto cada día, y sus relaciones nunca duraban mucho. Incluso cuando otros rockeros comenzaron a casarse y a calmarse, él se negó a cambiar. David nunca se casó y jamás pidió perdón por su forma de vivir. Para él, estar en pareja era perder la libertad, algo que no estaba dispuesto a hacer. Amaba la emoción del estilo de vida rockero, siempre persiguiendo lo nuevo. Su carisma atraía a muchas personas, pero la mayoría terminaba decepcionada. Aunque el mundo del rock se volvió menos salvaje con los años, David siguió igual. Se enorgullecía de su estilo de vida y nunca quiso dejarlo atrás. Muchos se preguntan si simplemente no quería madurar o si fue el último verdadero rebelde del rock. Sea como sea, la historia de David Lee Roth está marcada tanto por su música como por sus elecciones. Para algunos, fue un símbolo de libertad. Para otros, la prueba de que incluso los ídolos tienen un lado oscuro.